El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. La Pedagógica Radio presenta Toma Única. Confluencias políticas y culturales. Dirección, profesor Ricardo Ruiz. Bienvenidos. En los montes de María, esto sucedió, señores. Estaba llorando un niño, lamentando sus dolores. Ven acá, mijo, ven acá. Síguenos en Facebook e Instagram como @TomaUnicaUPN. Amable audiencia de Toma Única, confluencias políticas y culturales. Hoy, miércoles 13 de agosto, sean bienvenidos de nuevo a este programa que pasa todos los miércoles a las 2 de la tarde con repetición los días sábados a las 12 del mediodía. Iniciábamos nuestro programa con la gran cantante e intérprete de bullerengue, la maestra Petrona Martínez, con un tema que se denomina Un niño que llora en los montes de María. El tema recoge toda la esencia de una narración muy emotiva y sentida de la muerte de una madre. Y la estamos escuchando porque hoy nuestra toma única de este mes de septiembre se viste de bullerengue, de emancipación, de libertad, de resistencia, de mujeres como Petrona Martínez, que han hecho de su arte un ícono para la cultura colombiana. Esta emisión 171 de Toma Única la denominamos Entre Cantos y Luchas, historias de las voces del bullerengue. Nos acompañará en la emisión de hoy Francisco Javier Álvarez Martínez, estudiante de nuestra licenciatura en Ciencias Sociales. La emisión ofrecerá a los oyentes un panorama sobre las cantaoras de bullerengue o cantadoras, mujeres que a partir de sus cantos e interpretaciones nos traen las visiones de su permanente lucha y sentir frente a sus realidades y las vivencias en sus territorios. El bullerengue como canto emancipador. También esta emisión ofrecerá a los oyentes una alternativa social, artístico, estético, musical, antropológica de asumir una clase de ciencias sociales con esta temática. Qué importante reflexionar en nuestras aulas de clase de toda la emancipación, resistencia que expresan estas mujeres con sus cantos de bullerengue. Francisco Javier, quien actualmente también está cursando el Seminario de Estudios Culturales. Bienvenido a Toma Única, Francisco Javier, y gracias por tu conocimiento, por tu experiencia y sobre todo por toda la pasión que emanas al hablar de bullerengue. Buenas tardes, profe Ricardo. Inicialmente agradecerle por la invitación a este espacio. Soy oyente del programa desde hace algún tiempo, desde que llegué a la universidad. Entonces, para mí es muy grato poder compartir este espacio con usted y hablar de algo que me toca, no solo desde mi experiencia pedagógica como estudiante de la licenciatura en Ciencias Sociales y en el marco del desarrollo de mi proyecto de investigación para grado, que lo estoy haciendo, por supuesto, con el tema del bullerengue, sino también como bullerenguero. La idea es que pueda hablar muy desde mi experiencia como nativo del municipio de Puerto Escondido y todas esas memorias que tengo a partir de lo que he vivido en el territorio. Entonces, gracias por esta invitación y aquí estamos para conversar. Claro que sí, gracias a ti, Francisco Javier, y le voy a pedir a Mario Enríquez, que de antemano le agradezco, Mario, por tu profesionalismo, por todo el trabajo que realizas aquí en el Control Master, a que entremos directamente en tertulia, la primera etapa de nuestro programa donde ponemos en contexto a los oyentes de lo que vamos a hablar. En Toma Única, tertulia.
El bullerengue es un baile cantado que hace parte de los Montes de María, lo que conocemos como María la Baja. Es una expresión musical dancística, musical propia de mujeres y hombres de esta región colombiana, que por lo general son personas con un gran liderazgo social y con gran sentido de pertenencia frente a su territorio, frente a sus memorias, sus legados y sus tradiciones orales. Quisiera, para iniciar, hacer una pequeña semblanza y evocación de lo que significa el bullerengue, en palabras de la investigadora de la Universidad Nacional de Colombia y maestra en Cartagena, como me decía Francisco Javier, Liliana Margarita Atencia Gil, quien en el año 2019 publicó una interesante investigación titulada Las cantadoras de María la Baja, expresión de resistencia y libertad en el Caribe colombiano. Nos dice la profesora Liliana Atencia a propósito del bullerengue. El bullerengue es para la tradición de las cantadoras su legado más significativo. En estas comunidades, los que se congregan a cantar bullerengue son personas con características de liderazgo y sentido de pertenencia hacia sus memorias orales y el recuerdo de sus abuelos. La puesta en escena de los cantos perpetúa la lucha constante de estas comunidades invisibilizadas para hacer escuchar sus reclamos y contar al mundo sus tristezas, sus alegrías, sus costumbres y sus relatos comunitarios. El bullerengue es una expresión musical de la tradición oral, ceremonial, festiva, comunitaria y de características predominantemente afrodescendientes, ligadas por supuesto a su pasado africano. Es un baile cantado, con presencia de cantadoras o cantadores que cantan versos cortos alusivos a su memoria oral, a su cotidianidad, a sus creencias, entre otros aspectos, los cuales son acompañados de la respuesta de un coro, resplandón, de tambor alegre, hembra y de un tambor llamado macho, con particularidades rítmicas, percutivas e instrumentales que varían de acuerdo con la zona, el contexto cultural y el tipo de bullerengue que se toque. Francisco Javier me decía que tenemos casi 3 variaciones de bullerengue, pero ya Francisco nos las explicará. En su puesta en escena, la presencia de bailadores y bailadoras es así como la participación comunitaria colectiva. También son parte fundamental de su tradición. Francisco, para iniciar, quisiera preguntarte cuál es el papel central de las cantadoras de bullerengue en las comunidades bullerengueras y cómo han contribuido a la resistencia y libertad en el Caribe colombiano. Bueno, profe, las cantadoras de bullerengue desempeñan un papel central en las comunidades bullerengueras y en este caso, un poco recogiendo esa introducción que usted hace, la maestra Liliana Atencia hace un contexto investigativo del territorio que se conoce como María la Baja, que está en la parte baja de los Montes de María. Pero como para mencionarlo y hacer una ubicación geográfica del bullerengue, son muchas las comunidades bullerengueras que se extienden más allá de los Montes de María. El bullerengue está en el departamento de Córdoba, en las costas del departamento de Sucre e incluso se extiende hasta lo que se conoce como el Urabá antioqueño y Panamá. Recordemos que Panamá y Colombia guardan una historia común porque fuimos un mismo territorio y el bullerengue llegó hasta estos territorios. Entonces, haciendo como ese marco inicial, el papel central de las cantadoras en las comunidades bullerengueras es básicamente un papel de historiadoras, de narradoras de las cotidianidades en los contextos específicos. Y esto ligado a sus letras, conectado con sus letras, conectados con sus músicas, que contienen mensajes de resistencia, que contienen mensajes de empoderamiento y todo el tema relacionado con la preservación de la identidad afrocolombiana, porque para el bullerengue es muy importante reivindicar lo afrocolombiano, tejido a partir de cómo resisten las comunidades afrodescendientes. Entonces vienen las cantadoras de bullerengue a representar. Para nosotros es muy común en las ciencias sociales hablar de líderes sociales. Miremos a las cantadoras de bullerengue como unas lideresas sociales en sus comunidades que narran cotidianidades, un paisaje sonoro
de un territorio específico. Las cantadoras de bullerengue de María la Baja, como lo habla la maestra Liliana Tencia en su investigación, pero de otros territorios están narrando otros paisajes sonoros que están relacionados con la pesca, que están relacionados con el cultivo, que están relacionados con lo que se vive. Los acontecimientos de violencia en los territorios, por supuesto, van a surgir y a prevalecer en el bullerengue, porque justamente esa conexión con la resistencia de las comunidades afrodescendientes que han tenido que enfrentarse a una cantidad de procesos sociales es indispensable en este caso. Entonces, imaginémonos y pensémonos a las cantadoras como unas historiadoras. Nosotros que estamos acá en un contexto académico, estudiando historia, estudiando geografía, las cantadoras definitivamente son las historiadoras de las comunidades bullerengueras y de los territorios bullerengueros. Y cómo esto ha contribuido a la resistencia y la libertad en el Caribe colombiano es justamente por ese papel de lideresas sociales. Por ese papel de lideresas sociales, profe. Me llama la atención, perdóname, te interrumpo, la figura de la cantadora de bullerengue con todo ese referente icónico para todas las generaciones. Creería yo que es una persona que dentro de la comunidad tiene un llamado, una alerta, un milagro supremamente bonito, y es así de valorada. Claro que Francisco. Sí, porque es que la cantadora de bullerengue es la sabia de la comunidad. La cantadora de bullerengue es la sabia de la comunidad, la que protege los conocimientos importantes en las comunidades bullerengueras. Y pensemos en que para cantar bullerengue, para que una mujer sea reconocida como cantadora de bullerengue, tiene que saber lavar ropa en el río, tiene que saber cocinar los platos típicos de esa comunidad bullerenguera, tiene que saber cultivar ñame, tiene que saber cultivar plátano, tiene que saber cultivar maíz, porque allí es donde están los conocimientos importantes para hacer un bullerengue. Todo el oficio, ¿no? Exactamente. No se puede ser cantadora o cantador de bullerengue si no se saben hacer esas cosas. Por eso, si nosotros observamos ejercicios de bullerengue desde los centros urbanos, van a narrar otras cosas. Claro que se pueden hacer. Desde Bogotá se están adelantando procesos de bullerengue, pero eso es, y de hecho es interesante analizarlo en el marco de lo investigativo. ¿Qué narra un cantador de bullerengue de Bogotá y qué narra una cantadora de bullerengue de María la Baja o de Turbo o de Apartado? Que no quisiera caer, Francisco, en algo que podemos caer tristemente, que es ver el bullerengue desde la ciudad como algo exótico. Sí, entonces uno ve algunas manifestaciones que en realidad tienen el contrasentido de la verdadera esencia del bullerengue. Ojo, que no quiero que me juzguen de purista y que me hagan señalamientos a la tradición, pero por eso estamos haciendo esta toma única, que es el espacio de estos encuentros, ¿no? De estas confluencias políticas y culturales. Pero yo creo que es valioso eso que usted menciona, porque hay muchas miradas. Por supuesto que nosotros en el marco de lo investigativo y en el marco de la academia tenemos que cuestionar, y es cuando justamente se miran estas prácticas artísticas y culturales que identifican a un pueblo y que están relacionados con sus luchas vitales, porque no es o sea, una cantadora de bullerengue, un cantador de bullerengue no es solo un artista, es un artista, pero no es exclusivamente un artista. De hecho, cuando nosotros hacemos bullerengue en nuestras comunidades, en lo menos que estamos pensando en que estamos haciendo un show. Sí, total. No, estamos poniendo nuestra vida en un espacio sonoro, musical, artístico. Entonces, claro que sí es valioso criticar cuando se llega al territorio muy desde lo exótico, desde, voy a descubrir el territorio que no está conmigo y qué chévere esto. No, realmente cuando vayamos a llegar desde acá a estos territorios, es reconocer que hay asuntos vitales y supremamente importantes para las comunidades. Hay política, hay economía, hay geografía, hay historia, gastronomía, hay música. Exacta, y esa es la vida de la gente. Ha sido un referente nefasto para todos nosotros cómo estas mujeres cantadoras y este territorio ha estado muchas veces violentado, invadido por los diversos
actores armados que habitan nuestro territorio. Además de vivir, por supuesto, una discriminación a nivel racial y étnico. En esta línea quisiera preguntarte, la región Caribe de Colombia tiene una historia marcada por la discriminación racial y étnica. ¿Cómo han desafiado las cantadoras de bullerengue estas barreras y qué lecciones podemos aprender de sus experiencias en la lucha por la igualdad? Mire, profe, las cantadoras de bullerengue son activistas. Ellas son unas activistas sociales y lideresas sociales. Entonces, si nosotros escuchamos, por ejemplo, a Pabla Flores de María la Baja o escuchamos a Seferina Banqués en sus canciones, nos vamos a encontrar con que han desafiado las barreras de discriminación racial y étnica justamente a través de su música y de su activismo cultural, ya que estas canciones muy a menudo tocan temas relacionados con la identidad étnico-cultural de los territorios, tocan temas que están relacionados con la resistencia de las comunidades afrocolombianas y empoderan inicialmente a unas mujeres de una estirpe campesina, de una estirpe humilde, no letradas, que no hacen parte de un escenario académico, que se escapan de esos cánones de la academia y que son encasilladas solo en lo folclórico, en lo que hablamos nosotros en el marco de nuestro seminario de estudios culturales, la cultura popular que está por debajo de la alta cultura. Entonces, por supuesto, claro, o sea, cuestionar ese status quo que posiciona la alta cultura es definitivamente un posicionamiento político en el marco de las artes y en el marco del bullerengue, por ejemplo. Total. Para decir, es que lo que nosotros estamos cantando es valioso. Ha construido comunidades y ha sido lo que ha posibilitado que la región Caribe pueda mostrarse y narrarse y contarse y resistir. Entonces, en ese marco, las lecciones que podemos aprender de las experiencias en la lucha por la igualdad incluyen, por ejemplo, la importancia de utilizar las expresiones culturales como una forma de resistencia y de empoderamiento. Total. Y cuando digo empoderamiento, me refiero a mirar el caso de Petrona Martínez como una cantadora de bullerengue reconocida a nivel internacional, que ganó un Grammy Latino. O sea, esos espacios de poder, esos espacios que estaban casi vetados para una cultura como esos espacios de representación en donde las músicas comerciales eran las que se escuchaban, las que se narraban, las que se visibilizaban. Las cantadoras de bullerengue llegan como esa cosa extraña que nadie quería ver, pero que existe y que está allí. Entonces, que definitivamente para la región Caribe esto es lucha racial y reivindicación desde lo étnico. Qué bello, estabas haciendo alusión a ese premio y pensaba también en el premio que ganaron nuestros gaiteros de San Jacinto, ¿no? Con ese canto de un fuego de sangre pura, y que ahí tiene que ver mucho un hombre que afortunadamente lo tenemos ahorita en un cargo muy importante en este país, director del Centro de Artes y Cultura Delia Zapata Olivella. Me estoy refiriendo a Iván Benavides, un músico con una trayectoria muy respetuoso de lo ancestral, de lo tradicional. En ese propósito, Francisco, quisiera contarte a ti y a toda nuestra audiencia que el bullerengue tiene un fuerte arraigo y legado ancestral, y al respecto la maestra Liliana Tencia, en la publicación que ha referenciado ya yo hoy en el programa, nos dice lo siguiente: legados y expresiones ancestrales del bullerengue. El bullerengue es el resultado de la fragmentación del ritmo en el Gran Caribe y de la presencia heterogénea de múltiples legados y expresiones culturales que lo han alimentado y que a su vez han provocado el nacimiento de una amplia paleta de manifestaciones cuyo lugar de gestación ha sido el Caribe mismo. Así, el bullerengue es el resultado de la creolización de la que hablan estudiosos como Glitzán y Benítez, Rojo. Esta es la identidad creada en medio de luchas y estrategias de oposición y confrontación simbólica con el poder hegemónico, como lo menciona Ángel Quintero en 1998. Fue una confrontación simbólica que dio lugar a la manera particular como estas músicas y manifestaciones crean su propio universo sonoro
y sus propias maneras de concebir la forma musical y la técnica e interpretación musical presente en ellas. Y desde ellas se construyen expresiones lingüísticas y sonoras que les permiten manifestar su cosmovisión y posición política a través del canto. Cierro con el siguiente párrafo. La escena bullerenguera es recreada continuamente con improvisaciones entre cantadora y tamborero, que se extienden y apropian del imaginario colectivo de los bailadores, quienes se inmiscuyen y exaltan su ánimo al escuchar las diferentes voces que desde el escenario los llevan a trasladarse y conectarse con su memoria, con su pasado, con sus dioses mágicos, con la sonoridad rítmica colectiva y con una historia que se hace común por medio de las letras de los cantos y la presencia insistente y marcada del tambor que los llama. Los bailadores se convierten en la extensión de la rítmica colectiva y percutida del conjunto musical por medio del baile. Los animadores complementan la escena con gritos, guapirreos, saltos y movimientos corporales sincopados que se envuelven anímicamente con la polirritmia de las percusiones. Yo quisiera entonces, en este contexto, Francisco Javier, preguntarte, las cantadoras de bullerengue son guardianes y guardianas de la memoria histórica de sus comunidades. ¿Cómo transmiten estas mujeres sus conocimientos y qué importancia tiene para las generaciones futuras saber esto? Bueno, profesor, las cantadoras de bullerengue son guardianas de la memoria histórica de estas comunidades que ya yo he referenciado, que están en María la Baja, en los Montes de María, que están en las costas de los departamentos de Sucre y Córdoba, que están en el Urabá antioqueño. Y es básicamente porque al transmitir sus conocimientos a través de la música y el canto, ellas están narrando historias. Y cuando narran historias, por supuesto, están haciendo las veces de guardianas de esa memoria colectiva que representa a ciertos territorios. Y la importancia de esta transmisión de conocimientos para las generaciones futuras es significativa por varias razones que podría mencionar. Por ejemplo, el tema de la preservación de la cultura, es decir, cómo el hecho de que las cantadoras resistan muy a pesar de que el bullerengue no es una música comercial, no es una música que todo el tiempo se está escuchando en las emisoras de radio, no es una música que se vende masivamente, pero que ellas existan y que preserven esa cultura bullerenguera. Entonces las cantadoras desempeñan un papel fundamental en la preservación de esa cultura afrocolombiana y específicamente del bullerengue. Transmiten las tradiciones musicales que representan a sus comunidades, los rituales, como usted ya lo había mencionado y como lo menciona la maestra Liliana en su texto, las historias que forman parte integral de sus comunidades. Y de esa manera aseguran que las generaciones futuras continúen conectadas con su herencia cultural. O sea, es básicamente permitirle a las nuevas generaciones que hereden unos valores culturales que han sido relegados por todo el tema de la discriminación racial de la que ya hemos hablado. Entonces, ¿para qué esto en un marco de construcción de nación? ¿Y para qué nos sirve reivindicar lo afro o ¿para qué nos sirve reivindicar lo bullerenguero? Y es básicamente eso. Nos sirve reivindicar lo afro y lo bullerenguero porque eso representa a unas comunidades que existen. O sea, no es que se están inventando, por favor, sino que existen y que han existido en todo el marco de la construcción de esta nación. Por otro lado, el tema de la resistencia cultural. Y hacer resistencia cultural es hacer bullerengue muy a pesar de que no ganen los millones que gana un cantante comercial. ¿Cierto? Entonces eso es súper importante en el marco de esta transmisión de conocimientos y de la importancia para esas generaciones futuras. Entonces yo creo que relacionándolo también con el tema de la identidad y con el sentido de pertenencia, cómo yo como habitante de una comunidad bullerenguera, de una nueva generación, reconozco a partir del bullerengue que mi acento es valioso, que cosechar... Es tu sello. Exactamente, que cosechar plátano, yuca, ñame es valioso
porque mis ancestros lo han hecho durante muchos años y es lo que ha mantenido viva a mi comunidad. Entonces, definitivamente las cantadoras ahí juegan un papel trascendental y fundamental. Muchísimas gracias, Pacho, por toda tu intervención, y yo te voy a pedir que presentes el siguiente tema musical, porque debo decirle a toda nuestra audiencia que, salvo el LP, todas las demás canciones las seleccionó Francisco, porque me llama la atención que la cantadora que vamos a escuchar, la maestra Seferina, con un tema precioso, Salí de la montaña, fue considerada siempre por Petrona Martínez, por La Palle y por Etelvina Maldonado, quien ya murió. Yo tuve la fortuna de ver a la maestra en un trabajo hermosísimo, Alecumá, hace ya muchos años en el Jorge Eliezer Gaitán, 90 años, y seguía cantando con una esencia extraordinaria. Ellas consideran que la maestra Seferina es la voz ancestral o la voz de los abuelos. ¿Por qué, Francisco? ¿Por qué Seferina tiene esta dimensión tan bella dentro del grupo de cantadoras? Porque Seferina, muy a pesar de que empezó a cantar a una edad avanzada, es decir, ella no estaba en la escena de lo que se conoce como cantadoras de bullerengue, cantaba en su casa. Cantaba bullerengue, pero cantaba en su casa, no asistía a festivales. El sector bullerenguero de Colombia como que no la reconocía como una cantadora de bullerengue. Entonces llega con esas viejas formas de cantar el bullerengue, pero además con una historia de vida trascendental en sus narrativas de bullerengue, porque Seferina fue una mujer desplazada por la violencia, campesina, agricultora. Entonces todos estos ingredientes que ya les había mencionado, que son trascendentales para poder componer una buena canción de bullerengue, ella lo retoma en su vida artística como bullerenguera. Salí de la montaña, con todos ustedes, la maestra Seferina. Escuchas La Pedagógica Radio, transmitiendo desde Bogotá, emisora virtual de carácter educativo y cultural de la Universidad Pedagógica Nacional, educadora de educadores. Pedagógica Radio, voces y sonidos que enseñan. El sistema rock se instala en la Pedagógica Radio. Desde el Cono Sur y hasta Centroamérica, los sonidos contemporáneos del rock en español llegaron para quedarse. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter como @Pedagógica Radio, y mantente conectado con toda nuestra programación. Pedagógica Radio, voces y sonidos que enseñan. La Oficina de Relaciones Interinstitucionales, ORI, invita a la comunidad universitaria a conocer sus programas de intercambio, becas y cooperación con instituciones del nivel tanto nacional como internacional. ORI, un mundo de posibilidades. Mayor información en ori.pedagogica.edu.co. Universidad Pedagógica Nacional, educadora de educadores. El Centro de Egresados de la Universidad Pedagógica Nacional tiene el gusto de invitarles a participar del Encuentro General de Egresados a realizar el sábado 30 de septiembre desde las 9 de la mañana en las instalaciones de la calle 72. Durante la jornada contaremos con Seminario de Inteligencia Artificial y Perspectivas de la Educación en Colombia, Feria de Servicios y Emprendimientos, Conmemoración de la Mujer Indígena y Taller de Tejido, Zona de Aliados y Convenios con múltiples beneficios, Taller de Libro al Viento para familias,
Visita guiada por los museos, itinerante de la educación física, de historia natural y pedagógico colombiano. Para más información e inscripción, visita nuestro sitio web centrodegresados.pedagogica.edu.co y síguenos en redes sociales. Te esperamos. Universidad Pedagógica Nacional, educadora de educadores. Recuerda que también puedes escuchar nuestros programas a través de las plataformas Spotify, Deezer y iVoox. Escúchalos y descárgalos. Pedagógica Radio, voces y sonidos que enseñan. Estás escuchando Toma Única, confluencias políticas y culturales. Estamos en Toma Única, amable audiencia, confluencias políticas y culturales. Espacio de nuestra licenciatura en Ciencias Sociales y la Facultad de Humanidades. Desde aquí quiero expresar un saludo fraterno a nuestro decano, el profesor Alexander Celi Rodríguez, decano de la Facultad de Humanidades, al profesor Wilson Acosta, director del Departamento de Ciencias Sociales, y al colega amigo profesor Jorge Aponte, coordinador de la licenciatura en Ciencias Sociales y que junto con el profesor Almonacid dirigen Ananqué, el otro programa que tenemos en nuestra licenciatura, que de hecho lo decimos con mucha humildad y mucha alegría, son los programas de más audiencia aquí en la Pedagógica Radio, voces y sonidos que enseñan. Gracias a todos ellos por todo el apoyo y compromiso en el desarrollo de nuestro oficio pedagógico y práctica educativa, desarrolladas en estos espacios a través de los micrófonos de la Pedagógica Radio. Francisco, en tus investigaciones y trabajos afines a la temática que nos compete hoy, el bullerengue, quisiera preguntarte, ¿qué pasa con el bullerengue en la actualidad? ¿Cuáles son los desafíos contemporáneos que enfrentan las cantadoras de bullerengue y las comunidades afrocolombianas en la actualidad? ¿Y cómo se relacionan con sus luchas históricas? Elaboré y pensé mucho en esta reflexión que tú incluso también me sugeriste, pensando en que el bullerengue no es una música comercial ni mercantilista, pero es una música con un legado y una tradición supremamente significativa a nivel país. Lo que pasa actualmente con el bullerengue es que hubo un relevo generacional. Las cantadoras viejas de bullerengue, ya muchas no están cantando, otras ya se están muriendo, se están yendo nuestras maestras y nuestros maestros. Pero yo, como joven bullerenguero, considero que los jóvenes de las comunidades bullerengueras hemos tomado responsablemente la tarea de preservar esta tradición artística y cultural. No soy el único joven que le puede hablar de bullerengue. Debo reconocer que hay muchos otros jóvenes en los territorios haciendo bullerengue, luchando por el bullerengue, reconociendo que esto es importante para nosotros y que un poco desde la melancolía, sí, o muy la nostalgia o muy poético, esto nos llena el alma. Entonces, básicamente para nosotros es súper importante seguir impulsándolo y aprovechando los espacios de festivales que tienen un enlace con las administraciones municipales que apoyan estos festivales de forma oficial. Es decir, hay recursos de carácter municipal para el desarrollo de los festivales nacionales de bullerengue, tanto en María la Baja, como en Puerto Escondido, como en Necoclí. Entonces, en ese sentido, y siguiendo con la pregunta, las cantadoras de bullerengue y las comunidades afrocolombianas en la actualidad enfrentamos en los territorios varios desafíos contemporáneos que están relacionados con las luchas históricas de nuestros ancestros. Ya habíamos hablado del tema de la discriminación y los racismos continuos. Por supuesto que las comunidades afrodescendientes, tanto del Caribe colombiano como del Pacífico colombiano y de las muchas otras regiones donde hay comunidades bullerengueras y donde hay comunidades afrodescendientes, se enfrentan a un racismo estructural.
lo que se reconoce como racismo estructural, y son políticas directamente pensadas desde un Estado-nación para no reconocer derechos en un territorio, en este caso racializado desde lo afrodescendiente. Y eso guarda una historia conectada con los procesos de colonialidad y con los procesos de no reconocer a una persona afrodescendiente como sujeto de derechos. Muy a pesar de los avances en una conciencia colectiva que yo creo que sí está despertando como país esa conciencia colectiva, y de la legislación que es determinante para poder luchar en contra de la discriminación y los racismos continuos, las comunidades afrodescendientes siguen enfrentando problemáticas estructurales que ponen en riesgo su vida incluso, o sea, su vida misma. También, por otro lado, el tema de los desplazamientos y los despojos de tierra. Esto está conectado con las luchas históricas. Total. Nuestros ancestros vinieron en condición de esclavizados al continente americano, y ahí nadie tenía tierra de las comunidades afrodescendientes y de las personas negras que vinieron desde África. Y hoy día, de las comunidades que más se ven enfrentadas a los desplazamientos, a los procesos de desplazamiento, como el caso de Ceferina, cantadora de bullerengue y desplazada por la violencia, y el tema de los despojos de tierra, son las comunidades afrodescendientes en el país. Las comunidades afrocolombianas siguen siendo vulnerables ante estos flagelos, a menudo como resultado de proyectos de desarrollo que quieren aprovechar la tierra de nuestras comunidades. El tema de la minería nos atraviesa mucho, la minería ilegal apoyada por los grupos al margen de la ley que hacen presencia en los territorios, y todo el tema a nosotros nos han atravesado todos los conflictos armados que han existido en el país. O sea, todos los actores armados hacen presencia en las comunidades afrocolombianas, y de una u otra forma, o en gran o en mayor o en menor medida, nos afectan en los territorios. Por otro lado, el tema del acceso limitado a los servicios básicos. Por favor, salud, vivienda, educación. Exactamente, salud, vivienda, educación. Si nosotros nos vamos a una comunidad como María la Baja, no vamos a encontrar buenos servicios de salud. Pero si nos vamos a una comunidad afrodescendiente como Puerto Escondido, tampoco vamos a encontrar buenos servicios de salud. Entonces, qué casualidad que son justamente las comunidades afrodescendientes que reivindican el bullerengue, una práctica afro, las que se enfrentan a estas dinámicas de exclusión social. Y el tema de la participación política y la representatividad, que, bueno, a mí me da mucho, como que me gusta lo que está pasando en el panorama actual, sin hacer apología al gobierno actual, pero la representatividad de Francia Márquez, por ejemplo, en todo el tema de la participación política y la representatividad, abre caminos, claro. Total. Que sí. Francisco, yo no puedo dejar terminar nuestro programa sin dos inquietudes que son fundamentales en tu trabajo, y que yo ya incluso lo estaba presentando en el programa. Las variantes del bullerengue, para que nuestra audiencia se entere un poco, y el tema álgido, tensionante, permanente en el bullerengue, que parte incluso la historia del trabajo de grado de mi querido Francisco, que es el traje blanco inmaculado de las bailadoras de bullerengue. Entonces, si te parece, primero vayamos con las variaciones y luego nos hablas un poquito de esa polémica que tú planteas frente al vestuario de las bullerengueras. Ok, el bullerengue, usted hizo un contexto inicial, por supuesto es un baile cantado, hace parte de la familia de los bailes cantados del Caribe colombiano. El ritmo base se conoce como bullerengue, y hay unas variantes que se conocen como sentao o asentao, chalupa y fandango de lenguas. Nos vamos a encontrar con territorios en donde, por ejemplo, existe el bullerengue porro. Este se hace en el Urabá antioqueño,
que es una variante que transita entre el bullerengue sentado o asentado y la chalupa. ¿Cuál es la diferencia de estos aires? El sentado es exactamente el tiempo que marca el tambor llamador. Hombre. El sentado es un poco lento, es donde las cantadoras aprovechan para expresar lamento, todas estas canciones de lamento, de tristeza, de vocación a los ancestros se hacen generalmente con bullerengue sentado. El bullerengue chalupa es más festivo. Ese se aprovecha para la fiesta, para la celebración de la vida, porque claro que las comunidades afrodescendientes reivindican la celebración de la vida por todas sus luchas históricas. Y el fandango de lenguas es también muy festivo, pero su marcación en el tambor llamador cambia un poco y se hace en un 3/4. Muy bien. Yo en el marco de mi investigación en el proyecto de grado, para optar al título de licenciado en Ciencias Sociales, ya hoy con todas las herramientas conceptuales que tengo, he podido como que echarme al hombro, lo voy a nombrar de esa forma. Coloquial, dale. De esa forma coloquial, el hecho de que nosotros como bullerengueros podamos también cuestionar lo que hemos hecho. Total. Porque también es una forma de retroalimentarnos al interior de nuestras comunidades. Hacer esta deconstrucción. Entonces, ¿desde cuándo empezó a surgir la noción de vestuario tradicional de bullerengue? Si nos conectamos con la historia de nuestros ancestros, ¿será que nuestros ancestros tenían la posibilidad de pensar en un concepto de vestuario tradicional de bullerengue hace 500 años en el marco de la esclavización y de la colonia? Yo creería, con las herramientas que tengo ahora en los estudios de la historia, creería que no, que eso era impensable justamente porque no había la posibilidad de escoger. Que hay una reinterpretación de unas nuevas generaciones y que es de donde surge este vestuario que reconocemos como tradicional de bullerengue, pero que no esencialmente tendría que ser blanco, porque por ejemplo nos encontramos con vestuarios de bullerengue que utilizan muchos colores, sobre todo colores muy subidos, flores. Entonces yo creo que ahí habría como que un nuevo campo de discusión al interior de nuestras conversaciones en los foros de bullerengue que se hacen en los festivales o en nuestras conversaciones cotidianas como bullerengueros, que siempre las tenemos, siempre estamos hablando, bueno, y entonces queremos, porque siempre estamos descubriendo cosas, descubriendo cosas en el quehacer bullerenguero. Muchas gracias, Francisco, por esa reflexión tan interesante para entender, por supuesto, el tema que nos compete. Amable audiencia de Toma Única, yo les voy a invitar ahora a que entremos en otra sesión muy importante de nuestro programa, Aguja y Vinilo. En Toma Única, Aguja y Vinilo. Este ritmo que tú oyes es para que baile Lisa. Sí, amable audiencia de Toma Única, confluencias políticas y culturales. Entre cantos y luchas, las historias de las voces del bullerengue. 171 emisiones y créanme, 171 LPs que hemos traído aquí a la mesa de trabajo de la Pedagógica Radio. Siempre en las emisiones de Toma Única hacemos el recorrido por un surco. Dejamos que la aguja viaje por el vinilo, una evocación de los acetatos, de ese maravilloso sistema sonoro que, según los ingenieros de sonido, y me encanta repetir siempre esto, tiene la sonoridad perfecta. Para hoy he seleccionado, y lo digo públicamente, el único LP que tengo de bullerengue, que se llama Empuja y Empuja, que más que todo el disco, porque no todo el disco es de bullerengue, solo un tema de la maestra Emilia Herrera, a la que yo quisiera que también nuestro querido invitado del día de hoy, Francisco, nos haga un perfil por qué el profe escogió Paloma, Paloma. Es el corte 5 del lado A de esta niña considerada una de las voces icónicas del folclore caribe. Entonces, Francisco. Pues yo creo que hablar de la niña Emilia Herrera es súper importante porque
ella fue una de las primeras mujeres que empezó a grabar bullerengue. Entonces, ese legado que ella esos caminos que pudo abrirle a las nuevas cantadoras de bullerengue, a las que le siguieron, fue muy importante, y toda la visibilización del bullerengue en el carnaval de Barranquilla, en las fiestas novembrinas de Cartagena, por ejemplo. Así sus cantos no sean de tanta resistencia y con esta temática de todas estas maestras maravillosas, ¿verdad? Exactamente, pero el hacer bullerengue en sí ya es supremamente importante. Claro, porque como ella estaba reivindicando un poco lo festivo del bullerengue y de la música, entonces sus letras estaban más relacionadas a esa parte festiva y alegre de la música. Pues, amable audiencia de Toma Única, Paloma, Paloma, la niña Emilia. Vamos a escuchar un fragmento de este LP tan significativo. Mi madre me dio un consejo y me sirvió de experiencia, que cuando la boca habla, los ojos cogen vergüenza. Paloma, paloma, sal de tu nido. Oye, paloma. En Toma Única, El Escape. Y de nuevo, dos agradecimientos muy especiales al maestro Petronio Álvarez por esa canción icónica de nuestro folclore, Mi Buenaventura, que aquí en la cortinilla del programa la tenemos siempre en una versión del maestro Antonio Arnedo, bien jazzística. Siempre en las emisiones de Toma Única traemos la literatura, la música, el cine, el teatro, esas recomendaciones que nuestros invitados quieran hacer a nuestro público, ya sea por algún gusto particular o porque hacen parte de la temática de la emisión. Yo quisiera anticiparme en las recomendaciones y, por supuesto, recomendarles el libro Las cantadoras de María la Baja, expresión de resistencia y libertad en el Caribe colombiano, de la maestra Liliana Atencia Gil, de la Universidad Nacional de Colombia, y por supuesto otro texto que me recomendó esta mañana Francisco, que me parece significativo para el estudio y la ampliación del tema del vallenato. Vamos a recomendar dos libros: Realismo Mágico, Vallenato y Violencia Política en el Caribe Colombiano, del maestro José Antonio Figueroa, y un libro que se llama también El ABC del folclor colombiano, del maestro icónico Guillermo Abadía Morales, que yo siempre diré es el mejor ejercicio de etnografía musical, ese ABC del folclor, del ABC del folclor del maestro Guillermo Abadía. Francisco Javier, muchísimas gracias por acompañarme esta tarde en Toma Única. Bueno, profe, gracias a usted por su invitación y a todos los que hacen posible este espacio y este programa en Toma Única. De la literatura que quisiera recomendar sobre el bullerengue, en el marco de mi investigación estoy revisando mucha bibliografía que ya se ha hecho sobre bullerengue, pero quisiera referenciar específicamente un trabajo que se llama Las cantadoras afrocolombianas de bullerengue, de Samuel Minsky. Este es un investigador que hizo una investigación un poco etnográfica del panorama bullerenguero y de todo el bullerengue como un todo cultural, como un todo sentido cultural. Y por supuesto, invitarlos a buscar en plataformas como Spotify, como YouTube, canciones de bullerengue, que hay cierto número considerable de música de bullerenguera cargada a estos espacios, para que podamos acercarnos un poco más a este escenario del bullerengue. Francisco Javier, de nuevo muchísimas gracias, y espero que esta no fue la primera, pero no va a ser la última en que vengas a estos micrófonos. Entonces, bueno, profe, no, gracias por acá, espero estar siempre que lo consideren. Claro que sí. A la amable audiencia de Toma Única, mi agradecimiento por su sintonía, por su receptividad, por escucharnos cada miércoles a las 2 de la tarde, con repetición los días sábados a las 12 del mediodía. Y también, no lo olviden, pueden descargar nuestros programas en las plataformas de Spotify, de iVoox y por supuesto en la página institucional de la Pedagógica Radio. Les invito a que consulten nuestras páginas de Facebook, de Instagram, de Toma Única. Quiero decirles que les acompañaron en la producción general Yolanda Barrantes y Gecko Gómez, en comunicaciones Laura Chávez, en el control máster Mario Enríquez.
Agradecimientos especiales a nuestra directora, la profesora Carolina Alfonso. Un agradecimiento muy especial a Marta Rodríguez y a la profesora Alejandra Jaramillo por la difusión de nuestros programas a través de las páginas de internet y a los estudiantes del Semillero de Investigación Arterias Culturales. Yo soy Ricardo Ruiz Angulo, director de este programa, profesor de la licenciatura en Ciencias Sociales, pero quisiera terminar la emisión de hoy como empezamos, con otra gran cantadora y que quisiera que sea Francisco Javier quien nos presente ese tema maravilloso y tan importante para entender mejor el bullerengue. Bueno, vamos a escuchar a la maestra Pabla Flores González, hija heredera de la Yaya, una otra cantadora excepcional de María la Baja, y con este tema que se llama Gracias le doy a Dios. Gracias le doy a Dios, ay, gracias ya le estoy dando.